Entonces, la observación que les quería decir, por ejemplo, si L es recta fija, si P es punto fijo de una colineación, entonces, de una colineación F, entonces, no necesariamente F es igual a la identidad. Entonces, esa es una de las diferencias las que tenemos con plano afín. En particular, la demostración de esto radica en este hecho. Si yo tengo la recta L que es igual a f de L, por aquí tengo un punto Q, un punto P, que es igual a f de P. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que el principio es demostrar que todos los puntos de la recta L son fijos. Entonces, si yo me tomo un punto Q aquí, un punto Q, y trazo la recta LPQ, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la imagen de esta recta, que sería F, esta recta de ahí, es L de PQ. Y la imagen de esa recta tiene que preservar el paralelismo. ¿Sí? La imagen tiene que preservar el paralelismo. Y como el punto P es un punto fijo, entonces la recta tiene que ser igual. Entonces, L de PQ es igual a F de L de PQ. Este en el plano afín. Entonces, como tiene que ser la misma, por eso este punto Q queda fijo. Ese punto Q queda fijo. Entonces, todos los puntos de aquí son fijos, por lo tanto, la función es la identidad. Sin embargo, si ahora lo miramos en el plano proyectivo, no existen rectas paralelas, por lo tanto, si yo tengo que esa es L, si esa es L, que es igual a f de L, este es el punto P, que es igual a f de P, y tomo un punto Q aquí, y trazo la recta LPQ, entonces es la recta LPQ. Entonces, la imagen de esta recta no necesariamente es la misma. ¿Sí? Entonces, pero sí tiene que contener al FDP. ¿Sí? El FDP. Entonces, la imagen de esta recta podría ser, por ejemplo, esa recta de ahí. ¿Sí? Ese podría ser perfectamente F de LPQ. Por lo tanto, y ese punto sería el F de Q. ¿Sí? Y si se dan cuenta, no son el mismo, sino que como que este de aquí se traslada hacia allá. ¿Sí? Entonces, lo que hace la recta fija, en realidad no es que fije todos los puntos. Y eso es, digamos, una de las cosas que hay que tener cuidado. Cuando yo tengo una recta fija, significa que la recta es fija, pero los puntos pueden estar desordenados. Entonces, si yo pienso en una recta, por ejemplo, en esa recta L, esa es mi recta L, y esa recta igual a f de L, significa que como rectas son iguales. Pero, por ejemplo, este punto de aquí puede aparar a S, este punto de aquí puede ir a parar a S, y de una manera bastante caótica. ¿Sí? Entonces, todos los puntos van a ir a parar de uno en otro, pero de tal manera que es una función biyectiva sobre los puntos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con qué cosa es una recta fija. Y por eso generalmente en el ejercicio que yo le he dado, solo les pido calcular puntos fijos, porque calcular rectas fijas no es algo sencillo, ¿ya? Porque no es ordenado. Los puntos pueden ser revueltos y sin embargo ser el mismo conjunto. ¿Sí? Eso por eso hay que tener un poquito de cuidado cuando tenemos esto de rectas fijas. Eso como observación simplemente, y para cerrar un poquito esa propiedad del plano afín, que es una propiedad bastante fuerte, que se veía bastante inocente, digamos, que se sustenta en ese hecho que es fuerte. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo de colineación.
Esto lo vamos a asociar a un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, extensión, vamos a ver aquí. Extensión de transformaciones lineales. De transformaciones lineales. Entonces recordemos que nosotros construimos el plano proyectivo asociado a un espacio vectorial de dimensión 3. Entonces sea B un espacio vectorial de dimensión 3 y PB su plano proyectivo asociado. Un plano proyectivo asociado. Entonces, la idea de esto es que si yo tengo una transformación lineal en el espacio vectorial, yo puedo extender esa transformación lineal a mi plano proyectivo. Entonces, sea F una transformación lineal, ¿ya? Entonces sea F el espacio de transformaciones lineales, entonces existe una F barra definida sobre el plano proyectivo vectorial dado por, entonces voy a tomar una F barra igual del plano proyectivo en el plano proyectivo tal que tomo un punto que sería el generado por B, toma un punto y lo envía en el F barra del generado por el punto, que por definición va a ser el generado por el F aplicado B. ¿Ya? Esa, digamos, va a ser la definición. Y esa función, F barra que denominamos acá, es una colineación. Entonces, propiedad con la misma notación anterior, con las mismas notaciones anteriores, se tiene que F barra pertenece al automorfismo de PDF. ¿Sí? Digamos, entonces, esta es una manera de definir automorfismo sobre un plano proyectivo que viene de un espacio vectorial. Entonces, y este espacio lo conocemos bien, ¿sí? Al final van a ser matrices, ¿sí? O sea, es una propiedad bastante fuerte del álgebra lineal. Entonces, las transformaciones lineales las podemos representar a través de matrices con coeficientes en el cuerpo que me define el espacio vectorial, ¿ya? Entonces vamos a tener un isomorfismo y podemos trabajar solo de manera matricial, ¿sí? Pero lo importante, digamos, de esto es que dada una transformación lineal, yo puedo definir una colineación en el espacio proyectivo, ¿sí? Y la definición va a ser esto. Entonces, la demostración no voy a hacer la demostración, ¿no? Pero digamos no es sencilla, la biyección es, sabemos que esta, como es una matriz, tiene que ser biyectiva, o sea, el determinante de esa matriz asociada a la transformación lineal tiene que ser distinto de cero, y digamos se puede trabajar bastante bien. Entonces, no es necesario hacer la demostración. Y solo hay que verificar que cumplen los axiomas, ¿sí? Entonces, básicamente, el único axioma que aquí hay que tener cuidado es que preserve la incidencia. Entonces, como está definida de esta manera, ahí pueden darse cuenta que si toman un punto que pertenece a una recta, significa que es combinación lineal se puede que hay como una combinación de los vectores que me definen la recta, ¿sí? Y ahí
tienen que ver cómo se comporta la función sobre esos elementos. Vamos a un ejercicio de álgebra lineal más que nada. Entonces vemos un ejercicio para finalizar. Entonces, te lo pongo como ejemplo. Determinar si es que existen los puntos fijos de f barra, donde para f dada por f va a ser una función que va de R3 en R3, tal que el par x, y, z lo voy a enviar en x más y, x menos z y z. ¿No? Entonces, digamos, ese es el ejercicio. Entonces, lo primero que debemos probar para poder extender a f barra, entonces necesitamos verificar que f pertenece a GLB, o a GLR3, en este caso. Así que pertenece a las transformaciones lineales de R3. Solo nos basta garantizar eso porque la propiedad nos dice que si esto de aquí se cumple, entonces esta f barra efectivamente va a ser una colonización, ¿no? Entonces lo primero es verificar que eso de ahí se cumple. ¿Y cómo verificamos eso? Tenemos que mirar la matriz asociada a esta transformación lineal. Entonces, notemos que f, escrita de manera matricialmente en la base canónica, es escribir esto, digamos, por columna, no por columna, en la base canónica. Entonces sería, mirado por coordenadas, sería 1, 1, 0, porque el x es, digamos, asociado al 1, el y va asociado al 1, y como no tiene coordenadas z, ahí iría al 0. Este de aquí sería 1, 0, menos 1, y aquí va 0, 0, 1. Entonces esa sería la matriz asociada a la transformación lineal. ¿Sí? Y lo único que necesitamos, entonces, el determinante de el f escrito en la base canónica tiene que ser distinto a 0. Y eso implica que el f pertenece a GLR3. ¿Sí? Entonces tienen que... Entonces, calcular el determinante, no lo voy a hacer, pero digamos, es sencillo si pivoteo por aquí. ¿Sí? Entonces va a ser el S, elimino S, me quedaría 1 por el determinante de esa matriz. ¿Sí? Entonces el determinante de F de B es igual a, creo que aquí se elimina S, me quedaría es igual a menos 1. Como menos 1 distinto de 0, obtengo que F pertenece a las transformaciones lineales de R3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, F barra va a ir del espacio proyectivo R3 en el espacio proyectivo R3, tal que el generado por X, Y, Z va a ir a parar al generado de F de X, Y, Z. Recuerden que estos de aquí son los puntos de ese conjunto.
los puntos son los elementos de dimensión 1. Entonces eso de ahí es digamos, un elemento de dimensión 1. ¿Ya? Entonces la función está de esa manera. ¿Y qué es lo que necesito para que sea un punto fijo? Que la imagen de uno sea igual a otro. Entonces para que luego A, B, C es el generado, es punto fijo si el generado de A, B, C es igual al generado de F de A, B, C. ¿Sí? Entonces eso para que sea un punto fijo tiene que satisfacer esta condición de aquí y cambio las letras A, B, C simplemente para no trabajar con tanto X y Z. Entonces cuando digamos lo hago un punto fijo lo hago con esta convención. Entonces el generado de F A, B, C, si aplicamos la función, es la primera con la segunda, sería el generado de A más B, el B menos C y C. Entonces necesitamos que el generado de ABC sea igual al generado de A más B, B menos C y C. Eso es lo que estamos buscando, para que tenga un punto fijo esta colineación. Entonces, que sean igual como generado, eso es equivalente a que exista un lambda en los números reales tal que A, B, C sea igual a un lambda por A más B, B menos C y C. ¿Ya? Aquí es tentador colocar lambda a ambos lados, ¿cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que lo voy a seguir aparte, creo que lo puse aquí, si yo tengo el generado, el generado de un X, el generado de un B es igual a un generado de W, generalmente se siente tentado colocar que esto es alfa por B es igual a un beta por W, ¿sí? Pero si alfa distinto de 0 tiene que ser distinto de 0, entonces eso es equivalente a que B sea igual a beta dividido por alfa por W. Y todo esto lo llamamos lambda, entonces eso es equivalente a que B sea igual a un lambda por W. Entonces en realidad necesito solo un parámetro. ¿Ya? Digamos, ahí está, digamos, el porqué. Entonces en ese sentido, lo único que necesito es solo un parámetro para que estos generados sean iguales. Entonces, lo que debo determinar aquí es lambda. Entonces, debo determinar lambda en los reales que cumpla esa característica. Entonces, para eso podemos asociar un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Esto es equivalente a que sería el A sea igual a lambda por A más lambda por B. El B sea igual a lambda por B menos lambda por C. Y C sea igual a lambda por C. Eso me da un sistema de ecuaciones homogéneo, eso es importante, porque este de aquí es equivalente a que se sea 1 menos lambda más lambda b sea igual a 0, digamos 1 menos lambda por b menos lambda c sea igual a 0, y 1 menos lambda por c sea igual a 0. ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar que ese sistema tenga soluciones. Entonces, ¿para qué lambda voy a tener soluciones? ¿Sí? Entonces, notemos que este es un sistema de ecuaciones homogéneo. Sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces,
lo único que necesitamos es que la matriz asociada, el determinante de la matriz asociada a esto sea igual a 0 para obtener la solución. Entonces, tiene solución si el determinante de la matriz asociada, el determinante de la matriz asociada al sistema es igual a 0. ¿Ya? Entonces lo único que necesito es estudiar el determinante de esta matriz asociada porque es un sistema homogéneo. ¿Ya? ¿Qué significa esa homogénea? Que siempre las variables son iguales a 0, 0, 0. ¿Sí? Ese sistema en particular siempre va a tener solución. ¿Sí? O sea, si tomo A igual B igual C igual a 0, ese sistema tiene solución. Pero lo que me interesa a mí es el lambda. ¿Sí? O sea, que admita más soluciones. Entonces, quiero seguir aquí. Entonces, la matriz asociada, vamos a poner la matriz asociada al sistema, vamos a conseguir que va a ser la matriz A. ¿Sí? Y va a ser dada por 1 menos lambda, lambda 0, 0, 1 menos lambda, menos lambda, 0, 0, 1 menos lambda. Esa es la matriz. Esa es la matriz. Y para que el sistema tenga solución, necesito que eso sea igual a 0, que ese determinante sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, el determinante de A, que lo pueden calcular, podemos pivotear, por ejemplo, por este elemento. Entonces, si pivoteo por ese, elimino esa y pivoteo por ese porque tengo dos ceros hacia abajo. Entonces, eso me quedaría que es igual a 1 menos lambda por el determinante de 1 menos lambda, 0, 1 menos lambda. Si hacemos aquí la factorización, me quedaría 1 menos lambda por S con S, me quedaría 1 menos lambda al cuadrado. ¿Sí? ¿Muy bien? Me equivoqué en algo. ¿Por qué puse? Me parece que algún error cometí. O si ve la matriz, ese es. Sí, parece que la matriz está mal. La matriz la asocié mal porque esto lo puse como. Sí. No, esta no es la matriz, disculpen. Entonces la matriz asociada a ese sistema, perdón, la matriz asociada a este sistema, la tengo que colocar como elementos columna. Entonces sería 1 menos lambda, el elemento que está asociado a la lambda, aquí abajo, y 0. Aquí sería 0, 1 menos lambda, 1 menos lambda y menos lambda. Y aquí sería el último es 0, 0, 1 menos lambda. Esa es la matriz asociada al sistema. Esa es la matriz asociada al sistema. Entonces, a ver. ¿Cómo está? ¿Está bien? Está bien.
Entonces, aquí lo único que necesito es determinar el determinante de A. Puedo pivotear por aquí. Elimino esa, elimino esa, elimino esa. Entonces me quedaría 1 menos lambda por, me quedaría, como eliminé esa y esa, me quedaría por el determinante de 1 menos lambda, 0 menos lambda, 1 menos lambda. Entonces eso me quedaría 1 menos lambda por 1 menos lambda al cuadrado. Entonces si hago los cálculos, eso me queda 1 menos lambda al cubo. Y es eso equivalente, es determinante de A igual a 0, si solo si lambda es igual a 1. ¿Sí? Entonces el sistema tiene solución. ¿Sí? El sistema tiene solución. ¿Ya? Nótese que el sistema que nosotros estamos calculando es este. ¿Sí? Este es el sistema que nosotros calculamos. ¿Sí? Entonces, ese sistema tiene solución para lambda igual a 1. ¿Sí? Ahora tienen que tener cuidado porque perfectamente este lambda que está aquí lo podrían haber considerado acá. Y ahí cambian un poquito los cálculos y van a encontrar más soluciones. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es que revisen en el apunte, ¿ya? ¿Qué pasa si este lambda lo consideran acá? Entonces, que el sistema en realidad fuese lambda ABC igual a más B, B menos C y C. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que cambia un poquito la situación. Aquí me queda una lambda más. ¿Sí? Mm. Ya. No sé si hay dudas. Voy a hacer otro ejercicio parecido a la siguiente sesión para, digamos, tener bien esta parte de colineación. No sé si, a ver si voy a tener la grabación.